Bienvenidos al ciclo de entrevistas del Colegio Inmobiliario y en esta oportunidad vamos a charlar con Carlos Dodorico. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, hay mucho que hablar, teniendo en cuenta que la llegada de este gobierno generó profundos cambios en lo que es el mercado. Contanos cuál es la situación actual que están Bueno, en teniendo. realidad nos genera cambio porque era toda una expectativa que teníamos detrás nosotros en el mercado inmobiliario. Recordá vos que hasta antes de la llegada del gobierno de Milei, la gente estaba totalmente paralizada, no De acuerdo. hacía nada, estaba esperando quién podía ganar o quién no podía ganar. Cuando gana Milei y se abre un poco más el mercado inmobiliario en general, que no solamente se abrió para la compraventa, sino para después de alquileres, que después te cuento, en las expectativas de la compraventa para nosotros nos trajo un abanico de oportunidades importante Sí, porque había una demanda totalmente contenida, no haciendo nada la gente, decía me quedo con los dólares, de están en el acuerdo. colchón. Esto no trajo aparejado que mucha gente cree que de entrada, cuando fue, no te puedo decir diciembre 23, pero todo lo que fue el transcurso del año Sí, 24, hasta el primer semestre del año 24, el mercado fue muy cauto. O sea, no es que, o sea, se empezaban a ver sí, posibilidades, situaciones, pero cauto en el aspecto de que no es que salió alocadamente a sí. comprar y nada. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? A partir de ahí, del segundo semestre, Sí, entra a jugar algo que es importante, los créditos. claro. No porque se dieran los créditos en ese momento, sino que los créditos empujaron y decían, mira, ahora viene otra cosa, se está Sí, dando crédito, la tasa empieza a ser más baja, los créditos que se dan en dólares, en pesos, y sí. recordemos que esos pesos tenían que comprar al dólar MEP, que Claro. desde el colegio y desde las inmobiliarias al gobierno le dijimos, no queremos parking, no Sí, queremos nada de todo esto, porque las operaciones eran simultáneas, o sea, vos claro. tenías que escriturar, comprar y Sí, pagar sí, en dólares el en el famoso momento. encadenado, El ¿no? famoso, no, más que Sí, el encadenado, el famoso que te decían, bueno, esperemos un parking de 24 horas para comprar después los sí, dólares. Entonces, el gobierno sacó una resolución que se podían comprar los dólares a través del dólar MEP ujú, y con ese dólar MEP, los pesos que prestaba la institución bancaria, sí, automáticamente compraba y sobre la mesa sí, pagaron en dólares. Fue muy ágil y se pudo lograr. Pero vuelvo a la expectativa inmobiliaria que dio esto. En la expectativa, lo bueno para nosotros, ujú, que fue que toda esa demanda contenida empezó a moverse y empezó a sí. escalar. Desde los ambientes, tres ambientes. De entrada, debo decirte que se hicieron más ¿Qué? operaciones grandes que chicas. ¿Se ve que creí que era al revés? Que había menos dinero, o gente con menos dinero y compraba algo más chico para ir moviéndose. No, vos viste que ¿Y los por qué que... ese y fenómeno? porque se adelantan. Bien, ¿A qué se adelantan? Es como el mercado financiero, sí, ¿viste? Se adelantan a decir, ahora creo que vamos por otro camino, no sin entrar en una situación de decir qué hubiera pasado si ganaba esto, ganaba el sí, otro, pero decían, bueno, ahora vamos a algo más liberal, sí. algo más abierto. Ellos Entonces la vieron, la vieron un si poco antes y querés. dijeron, me adelanto, y dice, lo que el Sí, metro cuadrado, porque estábamos con un metro cuadrado muy deprimido, que sí, todavía continúa, ¿eh? No creas que el metro se fue acomodando, sí, por eso marco mucho el segundo semestre del 24, y sí, del segundo semestre del 24, que fue muy ágil y se empezaron a hacer bastantes operaciones, sí. más con la venida del crédito hipotecario, Ujú, esto hizo que la gente se decidiera, se decidió, compró, pero sí, a partir de enero, febrero, empezamos a tener un rebote hacia arriba en cuanto a los precios. Y acá es donde vas a ver que en todos los medios, estamos entrando ya al primer semestre del año 25. sí. Y verás que por las entrevistas y lo que dicen los medios y todo, se comenta que la propiedad aumentó entre un 7, un Sí, 10, 12%. Son números bastante reales. O sea, de lo que nosotros sí, terminamos el fin del 24 a hoy, ujú, tenés aproximadamente un sí. aumento de Pero esos ahí, Carlos, valores. entiendo que también el mercado mismo lo convalida. Si yo estoy Sí, buscando una propiedad y sé que esa propiedad tuvo este porcentaje de incremento, aún así estoy dispuesto a pagarlo porque también es la oportunidad para acceder a la vivienda. Entonces, en algún punto el mercado convalida esos incrementos. el que viene por crédito, es más, no se va a fijar tanto en el precio, Mira, ¿cómo es ahí? porque lo que se fija es si puede pagar la cuota.
Es totalmente al revés. Qué fenómeno interesante. No es Sí, tanto el valor de la propiedad de alguien que tiene el cash que sino, de sí, alguien que desde depende luego que del influye porque hipotecario. tiene un presupuesto para Seguro, comprar, pero está pero mirando lo más la que cuota. está mirando la posibilidad de pago que tiene de cuota. Que esto no pasa con la propiedad, pasa No, con un auto, pasa con un tenés razón. electrodoméstico, con cualquier situación. O sea, la Sí, gente mira y dice, ¿puedo pagar la cuota o no puedo pagar la cuota? sí, Básicamente es eso. Entonces, ahí es donde yo te decía que en nuestro mercado rebotó y ahora estamos en una situación, terminando el primer semestre, sí. donde hubo bastante venta, la oferta empieza a disminuir un poco, la Y oferta es de propiedades usadas. sí, Y porque al subir un poco más el precio y al mismo tiempo que la gente dice, ¿qué va a pasar a futuro? Me claro. quedo con la propiedad. Esto lo puedo hilvanar y decirte que esa oferta que antes había un sobre oferta o sobre Sí, exceso de oferta porque la gente no ponía su propiedad en locación, sí, acordémonos lo que fue diciembre del 23 en las tremendo. locaciones. Fue un Claro, tema dificilísimo para claro. nosotros y para la gente, fundamentalmente. Entonces, la gente volcó otra vez la propiedad en alquiler, no la volcó en venta. Em, Entonces, ese nivel de oferta se te empieza a Sí, disminuir y vos tenés a veces más demanda que oferta. ¿Y qué pasa claro. cuando tenés más demanda que oferta? Los precios suben. Suben. No obstante esto, veníamos y venimos todavía con un metro cuadrado que está Sí, empujando hacia arriba. Hoy te diría que estamos en una cierta estabilidad de un metro cuadrado en sí, usado. Hay un montón de barrios, yo te puedo decir, en tal barrio vale tanto, en sí. tal barrio. ¿Pero está dentro del precio ideal o todavía falta para que el mercado se acomode después de todo este año y medio de cambios? Y es una pregunta difícil, porque si la tomo a lo que hoy está el valor de reposición Sí, para construir algo nuevo, con los costos que han subido más del 70-80%, el usado debería empujar un poco un más poco hacia más. arriba, Sí, cuando se vaya terminando este stock. claro. Porque en el stock que vos terminás, alguien Sí. tiene que hacer reemplazarlo, lo tenés que construir. Y si lo tenés que construir por debajo del costo, es muy Ujú. difícil poder ¿Y qué vender. pasa con las propiedades nuevas? Porque entiendo que las usadas están teniendo el mayor movimiento, hasta planteas una escasez producto de que algún propietario retira la propiedad esperando mejorar todavía el precio. ¿Qué pasa con las nuevas propiedades en circunstancias donde la construcción estuvo teniendo también algunos inconvenientes y se puso caro, ¿no? Sí, la Construir. construcción está muy cara. Nunca históricamente estamos en los valores, en los costos que Total. tenemos hoy, pero excesivamente cara. Fíjate que de hecho se está abriendo las importaciones. Mm, ¿Para que Para poder traer, desde luego que vos el hierro no lo podés importar, no no, podés claro. importar los ladrillos, no podés importar eso, ni la mano de obra. Pero hay un montón de productos que se van a poder ir importando, Sí. pero el poder importar no lo podés hacer de un día para el otro. Esto te demora un tiempo, tenés Ujú. que generar toda esa cadena de Sí. proveedores que tienen que los corralones y las empresas grandes tenerlo, y eso va, o sea, vamos hacia ese camino, pero va a llevar un Un tiempo. tiempo. Hoy el metro cuadrado está muy alto para la construcción y la tierra te diría que no Sí. está tan cara como estuvo el metro cuadrado. Históricamente teníamos más o menos parecido el valor de la tierra con el metro cuadrado. Cierto. Hoy eso se ha disparado Sí. notablemente. Y sin pedirte futurología, pero sí que sos un conocedor del mercado y del movimiento, en esta estabilidad cambiaria que propone el gobierno, continuar. ¿Qué es lo que esperan mirando al próximo semestre? Las perspectivas son buenas. Teniendo estabilidad cambiaria, que hace años que no la tenemos, salimos de un cepo, que esto no es menor. Exacto. Hay que decirlo porque nuestro mercado es muy sensible Sí, y que hoy tengas esta libertad de que puedas comprar, vender, operar y inclusive historización o blanqueo sí. nuevo que ya salió, que en el El boletín famoso oficial los dólares bajo el del colchón. colchón. Sí, Esto que ya salió y que está, todavía no hemos recibido mucho del colchón porque ya estaban sí. en el colchón. Claro. Entonces son los mismos dólares que están Sí, dando vuelta. Ahora, entiendo que eso va a movilizar más. Y va a movilizar, ¿sabés en dónde lo veo? En ¿en la dónde? unidad chica. Tal vez en el 2 o el 3 ambiente, que Esto de lo que 100, familiar, el 150 mil padre, dólares. 100, Sí, 150, el padre, el tío, la familia. Mira, tengo estos dólares, no podía hacer nada y lo va a mover. Y es muy bueno que lo muevan, primeramente porque la propiedad es lo más noble que tenemos. O ujú. sea, nunca defraudó ni va a No, defraudar. claro. Segundo, tenemos una escasez
habitacional Sí, estupenda en la Argentina. Yo que tengo muchos años en el sector, lo vengo escuchando que siempre son 3 millones sí. o 4 millones. Entonces, esto va a hacer que mueva más y que la gente trate de poder invertir en ese ladrillo que hoy por hoy es un ladrillo que no es caro en el usado. No te estoy Claro. hablando del nuevo, ni No, te no, hablo no. del ABC1 del nuevo porque Sí, son valores que asustan. sí, Pero es la realidad. Tal vez nos tenemos que acostumbrar a que vamos a tener un tipo de cambio estable y tal sí, vez en esta línea de valores. Yo no puedo hacer mucha futurología, pero tampoco puedo decir si el dólar es el valor del dólar o no. claro. Yo entiendo que hoy con un mercado abierto, porque el dólar está abierto al no tener cepo, Sí. la cotización es esta. No soy economista, pero los que saben dicen que El gobierno, evidentemente sí. el mercado está siendo bastante, entre entrar y salir, bastante El ágil. gobierno al menos es lo que quiere mantenerlo, un poco mirando las elecciones también, pero eso te da un margen que aún después de octubre, las operaciones inmobiliarias, esto vos me lo explicarás mejor, no es que terminan el 27 de octubre con la No. elección, sino que ya venís con toda una inercia que te va a permitir hasta fin de año inclusive seguir con la inercia de este presente del Desde luego, mercado. y es más, si le preguntas a los bancos, te están Sí, diciendo que la cantidad de solicitudes, no estoy hablando de créditos otorgados, ajá, de solicitudes que están teniendo cada vez es sí. mayor. En gente, vos viste que hoy las solicitudes es todo por sistema online. Sí, claro. Entonces la gente va, se inscribe, lo Sí, tira, manda el mail y a partir de ahí empiezan a calificar. Pero es impresionante lo que subió del año pasado a hoy, ¿eh? sí, Es más, están los que saben también que dicen qué va a pasar con la liquidez de los bancos. ¿Van a tener plata sí. para seguir prestando? Porque Sobre todo con algo que me decían del sector bancario, Carlos, y que tiene mucho que ver con ustedes y sus operaciones, que la tasa de repago y de cumplimiento está en los niveles históricos, los mejores niveles, es decir, la gente sí, tiene que pagar su vivienda y dejará de pagar otras cosas, pero la cuota de la casa la paga. Es del 0,02 sí, el nivel que tienen de dejan de comer, morosidad. pero no hay Absolutamente, morosidad sí. en los créditos Y hipotecarios. eso muestra Que es entonces más, la del tenés una dinamismo. morosidad importante con las tarjetas de crédito, dicen, Sí. y que es para el consumo. Pero para créditos hipotecarios nada de morosidad, O al sea que eso contrario. les da la perspectiva a ustedes de que el mercado va a seguir moviéndose y va a seguir creciendo. Sí, es más, lo que tenemos para crecer con lo que es financiación y créditos hipotecarios es, te diría, abismal Sí, en la Argentina. Pensar que el crédito, la última vez que tuvimos un poco de crédito hipotecario fue en el último gobierno de Macri, sí, que fue del 2016 sí. al primer semestre del 2018, ahí se cae todo y después no tuvimos más créditos La hipotecarios. perspectiva es mejorar esos niveles que estaban en la época S- dorada de Mauricio Macri. Sí, 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 yo creo que sí. Es más, no solamente mejorarlo y ser más inteligente, y ahí va a depender mucho del sector financiero. Sí, Hay muchas herramientas que se está hablando a futuro de la hipoteca divisible, que es un claro. tema muy interesante, que es para las propiedades a estrenar, que el banco te empieza a acompañar. Es bastante complejo, es toda una Sí. ingeniería financiera, pero vale la pena. Pero se trató, que era como un tema tabú No toda la vida solamente se abordarlo. trató, son en otros países, esto está. Claro, No es que no estamos descubriendo América. claro. Lo que sucede es que Argentina no tuvo créditos Ujú. y no tiene. Es Sí. más, hoy mismo no tiene un desarrollo importante en todo lo que es crédito, porque los bancos que lo están dando Sí. son 10 bancos, 8 bancos. Bueno, hasta acá interesante lo que hemos hablado de este proceso de cómo está el mercado. Tenemos mucho más para hablar. ¿Buscas alquilar o comprar en la ciudad? Con Cavaprop todo es más fácil. Entras, buscas y te mudás. Solo opciones reales de profesionales matriculados. Encontrá lo que siempre buscaste en cavaprop.com.ar. Estamos con Carlos Dodorico para tratar, Carlos, otra parte de esta realidad que tiene que ver con los alquileres. Algo charlamos en la previa donde se planteaba que hay gente que su propiedad
tal vez no quiere ponerla a la venta esperando otro precio y vuelve a estar en la oferta de alquileres. Pero contanos cuál es la situación hoy, sobre todo de gente que viene con los contratos de alquiler del viejo contrato de alquiler de 3 años, de actualización por Sí, Banco los de 2 Central. años, 2, 3 Sí. años. ¿Cómo Bueno, es? eso les impactó de lleno todas las actualizaciones, porque recordá que había algunos alquileres que ahora se están terminando, pero era de 2 años o de 3 años, Claro, y cuando eran las indexaciones anuales, le entró todo lo del 23, 24, que tremendo. fue tremendo. Y bueno, ya muchos están venciendo, terminándose, porque el Sí, tiempo pasa, y qué bueno esto porque hoy hay otro contexto para sí, eso, totalmente distinto, cambió. Pero vos sabés que hay alquileres y es notable, nos pasa a nosotros en la oficina que estamos viendo que si hay propiedades que han pagado con la actualización, algunos que tuvieron, acordate, semestres de sí, 70%, sí. 80%, números Y que no, anualizado del sí, 200%. o ciento y pico Sí, anualizados. Si hoy eso lo volcás de vuelta a la oferta, estás muy parecido y en algunos casos me animo a sí. decirte que estás en una línea de equilibrio y hasta un poquito abajo, porque el mercado no volvería a repagar ese valor de alquiler, porque no es solamente el valor del Sí, alquiler, es el alquiler con las expensas. claro. Que las ¿Cuántas expensas, te sí, subieron las expensas? exacto. Tanto lo mismo que el alquiler. Y también a la gente le subió, con todos esos índices de la inflación, subió muchísimo todos los que fueron los servicios. Sí. ¿Cuánto aumentaron los servicios? Y bueno, Entonces, entre luz y y gas por encima de inflación. los sueldos, yo creo que la gente tiene que ganar más, no hay ninguna duda. O Sí. sea, los sueldos no es que están tan quedados. Fue algo acompañando a la inflación. Ujú, Pero ¿qué sucede? Creo que la inflación y el supermercado y sí. la diaria creció más que todos estos índices que te estoy Bien. diciendo. Ahora, quiero en este presente con los nuevos contratos que están atados a la inflación, preguntarte si encontramos tanta disparidad de precios, porque es lo que las personas señalan, ¿no? Que encuentran o precios muy caros o encuentran oportunidades y enseguida también se prenden a esa Fíjate que vivienda. hay algo, en la mayoría de los contratos más del 60% renuevan lo que están hoy Bien, viviendo. ¿Qué significa esto? No tenés un recambio que sale al mercado afuera a buscar nuevo sí. precio. ¿Esto es habitual o es deseable que 6 de cada 10 contratos se renueven? Es bastante habitual, pero hoy más que nunca, porque el mudarte te implica Sí, gastos. claro, Tenés que, si van los chicos al colegio cerca, no querés hacer cambio. total. Y ya conoces o el edificio, o conoces la casa, o conoces dónde estás viviendo. El otro punto que hace a los alquileres que yo noto es todo depende en la zona y en los barrios donde quieras vivir. Sí, O sea, hoy con cercanías al subte o con cercanías a medio de locomoción, evidentemente son un poco más caros. Pero hay muchos barrios que el alquiler tiene una relación entre el precio de la propiedad y la rentabilidad de esa sí, propiedad. Hoy estamos con una rentabilidad mejor para el propietario en cuanto al valor del inmueble, sí, pero no alcanza lo que alcanzó en su momento. Hoy estás entre un 4, 5, podés llegar a estar hasta un 6% en lugares sí. muy excepcionales entre el valor del inmueble y la renta anualizada. Ujú, Nosotros lo que estamos viendo, que la persona que pagó, que cumplió y sí. que tiene un buen trato con el propietario, generalmente ese propietario o le cobra lo que vale o un poco menos. Ah, ¿hay negociaciones a la Sí, baja? muchísimo, Mira, muchísimo, más de la que uno cree. Porque si el locatario sí, es una buena persona que te sí. cumplió, te mantiene bien el inmueble, el propietario no quiere salir a conocer otro. O sea, Carlos, volvemos a lo que, digo, yo alquilé toda la vida y volvemos a lo que siempre fue, que el vínculo entre propietario e inquilino, si siempre fue de respeto y de cumplimiento, prefieren conservarte que No hay buscar un precio ninguna duda, mejor, porque vos porque pasó eso tenés en que algún pensar momento. algo más. ¿Quién es el que alquila? Acá no son como en otros países del mundo que son grandes corporaciones. Acá es Está un bien, individuo con otro individuo que claro, necesita de ese alquiler. sí, Y
Recordá vos lo que nos pasaba cuando los alquileres se quedaron tanto que no tuvieron ese nivel de actualización y la inflación te venía comiendo mes a mes, que a la gente, al propietario no le alcanzaba nada y el locatario pagaba menos. Sí. Se sentaban inclusive las partes en ese momento para tratar de negociar, por más que hubiese un contrato, a decir, mirá, pagame un poco más porque a mí no me alcanza. Pero después eso se pudo contemplar cuando fue la renovación del contrato. Claro. Y en esa renovación del contrato, hoy sigue este diálogo entre locatario y locador. Y te planteo otra realidad que se dio mucho en la escasez de alquileres, que los inquilinos se encontraban con propiedades que estaban, en muchos casos, abandonadas, destrozadas o con falta de inversión, porque obviamente el propietario no podía hacer frente a esos costos, y también otro tanto que decía, mira, es lo que hay en el mercado. ¿Cómo es ahora? Hay apioladas de esas. Bueno, como en todos los rubros. Como en todos los rubros. Sí. Hoy el propietario tiene que alquilar la propiedad en las condiciones de habitabilidad y en el muy buen estado, no buen, muy buen estado, para obtener primeramente un mejor locatario, porque si exijo de un lado, también tengo que cumplir del otro lado. Segundo lugar, hoy la gente, hay mucha más oferta, entonces entre esa oferta que tenés, esa propiedad que antes no estaba en uso de poder ser alquilada o no tenía todos los atributos para tal fin, hoy esa propiedad en el mercado directamente no la alquilás. Claro. Porque la gente tiene la posibilidad de poder encontrar otras ofertas. Perfecto. Y en las otras ofertas que puede encontrar, se encuentra que si tiene, no sé, un buen récord de sus informes y su situación patrimonial o de garantías. Hoy fíjate que ya las garantías ha cambiado bastante también. Hoy son más empresas aseguradoras y que el locador las toma, porque cuando empezamos con esto el locador no las quería ni tomar. No quería saber nada. Si no tenías una propiedad de alguien y encima de la ciudad de Buenos Aires y demás. Que también esto encarece, porque hay que decir la verdad, al pobre locatario cuando va a contratar un seguro de garantía, o sea, tiene un costo importante. Pero bueno te da una tranquilidad y una solución, Carlos. Hay gente que no sabía ya qué pedirle. Y también hay que reconocer algo, que nosotros dentro del sector inmobiliario, hoy nuestros honorarios no le cobramos nada al inquilino, porque así lo dice la ley nuestra en Capital Federal, y todos los cargos son exclusivamente al locador. Qué importante esto, porque o sea, esto le abarató al inquilino, porque parece ser que las inmobiliarias decimos, no, al contrario, la inmobiliaria y da el servicio, atiende, y le da el mismo servicio, porque por otro tenés el locador que te está pidiendo que se lo alquile. O sea, los ingresos de una inmobiliaria están basados en función también de que yo soy la propietaria y te entrego mi propiedad para que vos hagas la administración, el alquiler y todo. El alquilar, exactamente. Y el locatario es la persona que viene a alquilarnos y a través de esa persona, con ese vínculo, ese contrato, es donde se formaliza el contrato de alquiler, porque de lo contrario no lo tendría si no existiera el locatario. Absolutamente. Y en este escenario, hablábamos de alquileres que tuvieron un incremento, pero me parece importante que cuentes si este incremento estuvo por encima o por debajo de la inflación, porque volvemos a la distorsión, ¿no? en los precios y en los valores. Te diría, en muchos casos muy parejo está. Es poca la diferencia que hay entre la inflación que tuvimos y el precio de... Porque también vos pensá algo, ese locador que tiene el inmueble vacío, y si lo tiene 2 o 3 meses vacío... Es pérdida, tiene que poner plata de la suya. Es doble pérdida de algo, mira, tiene que pagar las expensas, tiene que pagar el alumbrado, barrido y limpieza, tiene que pagar los gastos del alquiler que no le entra, y no le entra el dinero de la renta. Entonces es doble. O sea que propiedades ociosas, como se y habló en algún momento. Hoy el término no, porque hoy fíjate que el término que para poder alquilar un inmueble estás más o menos dentro de los 30 días, 35, puede ser 40 o puede ser 20. No tenés gente que la cierre con llave y que la tenga vacía. No. Y es más, pensemos que antes no lo ponías en alquiler y tenías 5 personas haciendo cola para alquilarlo. Y hubo realmente excesos de propietarios que le han pedido a los locatarios un montón de cosas. Hoy, como tenemos esta libertad para poder alquilar, de acuerdo al DNU 70/23, bueno, 2023, yo digo /23, de verdad está bien, lo abreviamos,
Directamente la gente dice, ¿te acordás que siempre eran dólares que decíamos Sí. queremos dólares? Hoy los propietarios dicen no queremos dólares, Ah, queremos mira. pesos. Págame en pesos y IPC Sí. trimestral o cuatrimestral. Y ya Así ahí- se está sí. ajustando. ¿Encontrás que este presente entre inquilino y propietario es un presente que al final el mercado terminó de regularlo y de ponerlo en orden? Sí, totalmente. Totalmente. Y creo que era la herramienta que necesitábamos. Lo ideal hubiera sido sacarlo por una ley, pero bueno, hay un Claro. decreto. O sea, hay un decreto. Bueno, pero Pero está, el y es más, decreto fíjate, está avalado. está avalado porque este decreto no Sí. lo han declarado No, inconstitucional. se quiso golpear, pero no. Lo quisieron en su momento, Sí. y fíjate que el mercado se regularizó solo, Sí, no es un problema hoy decir tengo que alquilar un departamento, tengo que buscar. Está sí siempre el inconveniente, que el que está viviendo en un lugar lo que dice es mudarme, los gastos que esto me trae, estoy cómodo en este lugar. Entonces trata de negociar con el propietario su Sí. continuidad. Carlos, en el próximo capítulo vamos a estar hablando de tu vida, de tus orígenes y de tu presente. Uf. ¿Buscas alquilar o comprar en la ciudad? Con Cavaprop todo es más fácil. Entras, buscas y te mudás. Solo opciones reales de profesionales matriculados. Encontrá lo que siempre buscaste en cavaprop.com.ar. Bueno, y en esta última parte vamos a charlar sobre vos, Carlos. Ya Qué hablamos del difícil. mercado, de alquileres, Sí. de los inquilinos. Hablemos de vos. Comenzaste con muchos muy años. joven. Comencé muy joven. Comenzamos, en realidad no yo, todos mis hermanos, venimos de una familia tradicional, te diría, inmobiliaria, Sí. 5 hermanos, todos varones, Mira. todos dedicados a este rubro, desde el mayor al más chico, que lamentablemente el año pasado tuvimos la desgracia de que lo perdimos, Sí. pero bueno, es la vida. Muy deportista, una persona muy especial, pero bueno, le Sí. tocó, o sea, haciendo gimnasia y corriendo en Palermo, sufrió un infarto y Ujú. falleció. Tu proceso desde joven fue estar en lo que es el rubro e inclusive estar muy comprometido desde siempre con la conformación del colegio inmobiliario, pero también con lo que es el mercado inmobiliario. Sí, estuvimos mucho, no solamente en esto, sino fuimos fundadores de los primeros sistemas que había en el cual. tema inmobiliario. Cuando eso lo contamos y se lo traspasamos ahora a la gente joven, a las Sí, nuevas y te generaciones, te dicen, dicen, ¿qué? pero ustedes que eran dinosaurios más o menos, ¿no? Sí, tuvimos que formar sistemas, desde luego que había el sistema rector, que fue el Sí. sistema SOM para todos nosotros, lo sigue siendo. Claro. Es el sistema más antiguo que tiene el mercado inmobiliario, en el cual, bueno, tuve la oportunidad de ser presidente de ese sistema Sí. hace unos años atrás, y donde pasamos casi todos los inmobiliarios de esta gran familia que es, Sí. y que, bueno, después creamos la Cámara Inmobiliaria, y después de la Cámara Inmobiliaria vino la FIRA, tuvimos grandes maestros y los seguimos teniendo todavía, y posteriormente a eso se forma el Colegio Inmobiliario. Claro. Colegio Inmobiliario Profesional, que creo que es donde cierra y da el marco de todo esto, Ujú. donde nuestra actividad la pudimos profesionalizar después de tantos Sí. años de lucha, y donde nos pudimos matricular, donde hoy para poder ejercer nuestra profesión tenés que hacer una carrera universitaria, Ujú. donde eso te da el prestigio, donde te da el profesionalismo, donde no te olvides que nuestro sector maneja capital Sí. de la gente que es después de la vida, Sí. Es lo más importante. es lo más importante. Absolutamente. Y ahí lo que se exige, Carlos, sin duda, y es tu proceso también a lo largo de estos años, es la transparencia, la confiabilidad, porque no cualquiera puede integrar el colegio inmobiliario, y además porque ustedes se conocen entre todos y es clave la Fue una gran transparencia. familia, como te dije antes, todo el sector inmobiliario, desde cuando teníamos la Cámara, después la formación del colegio, donde se hacían las grandes fiestas y todos nos conocemos. Es más, todos los que venimos de muchos años, desde luego que al abrir hoy una carrera universitaria donde hay mucha más gente, esto hace que hay
muchos más que participan y que tienen Sí. su matrícula. No te olvides que nuestro colegio, y acá debemos estar cerca de, no sé, no quiero darte una cifra, pero entre 8.500 y 9.000 matriculados. Entonces, Impresionante. eso en la capital federal. Sí, solamente, impresionante. Pensá después en lo que es provincia nuestro país. y pensá a nivel país. Entonces, no nos podemos conocer como nos conocíamos ante todos, pero sí lo que vale y lo que yo puedo transmitir al sector por la experiencia, sino por lo transcurrido, nada más. Por las experiencias, ¿viste? Hay gente joven que tiene Sí. tanta experiencia o más que uno en muchas cosas, Sí. porque tiene otra preparación y porque todo es dinámico. Pero a diferencia del resto, vos viviste todos los procesos. Nosotros vivimos, nos del tocó sector vivir, sí, inmobiliario. porque nos tocó Todos. vivir el proceso desde cuando hacíamos guardias inmobiliarias, nos tocó vivir los procesos de, como te dije antes, de que con unos cartones, una ficha, mostrábamos, después nos tocó Sí. el proceso de poder mostrar, que vengan a las oficinas y les mostrábamos a través de un video Ujú. las propiedades. Sí. Y hoy pensá que eso le entra a la gente en la casa a las 3 de la mañana en un teléfono haciendo un Sí. clic. Y después obviamente te contacta ya para Y te contacta para, ir mirá a- todos los ir procesos a que ver lo que vivimos. ella eligió. Bastantes que nos podemos adaptar a esto, pero lo que yo tengo para transmitirle a los colegas, a quien se inicie en esta Sí. actividad, básicamente es que es una actividad hermosa. O sea, a mí me apasiona, nos apasionó. Venimos de una familia de real estate, Ujú. porque ya te lo dije, casi 50 años en el sector. Sí. Y al mismo tiempo hay que dedicarle transparencia, responsabilidad, respeto, tratar de comprender al cliente. Haces muchas veces hasta de psicólogo, Mm. Sí. porque lo que te vienen a confiar y lo que te vienen a dar es parte de su vida, parte de entre el que viene a vender y está el que viene a comprar, que tiene un montón de deseos, un Sí. montón de situaciones y de cosas que tiene por vivir ahí donde se va a mudar o el negocio que quiere hacer, que lo que tienes que hacer es tratar de contenerlo. Yo te aseguro que Mm. si volviera otra vez a este mundo, elegiría esta profesión, que realmente me encanta. Carlos, un placer conocerte. Igual y para mí, ¿eh? entrevistarte. Gracias. Gracias.